Krishna, yo soy Vasista Cariego y vamos a hablar del impersonalismo, un tema bastante polémico entre trascendentalistas. Bueno, pues entre devotos hemos tratado este tema muchas veces. Quizá para nosotros es algo normal hablarle a la gente del impersonalismo y demás, pero a mí una vez me preguntó una persona a la que yo le había compartido un libro de Prabhupada, me dijo, ¿qué es un impersonalista? Entonces, bueno, pues yo le expliqué que la concepción de Dios tiene tres aspectos. Una es la concepción de Dios como un todo, como un espíritu supremo. Ese es el Brahman impersonal, es de la que vamos a hablar hoy. Después está la concepción de Paramatma, que es Dios situado en el corazón de todas las entidades vivientes. Y la tercera concepción de Dios, en entendimiento, es Bhagavan, o sea, Dios como persona, Dios como un padre, Dios como un amigo. Entonces, desde siempre ha habido una polémica entre trascendentalistas con respecto a si Dios es una persona o no lo es. La prueba está en que en el mismo Bhagavad Gita, Arjuna le pregunta directamente a Krishna después de escuchar de distintos procesos de yogas. Arjuna quiere preguntar específicamente, bueno, de aquellos que te adoran a ti y te prestan servicio devocional, y aquellos otros que adoran al Brahman impersonal, ¿quiénes son mejores, Krishna? Entonces, bueno, Krishna contesta esta pregunta con un verso que voy a citar, y dice, Sri Bhagavan Uvacha, Maji Ashwesya Mano Yemam Nitya Yukta Upashate Sradaya Parayo Petash Teme Yuktatama Mataha. La personalidad de Dios dijo, aquellos que fijan la mente en mí, forma personal, y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son de los más perfectos. Entonces, pues Krishna mismo dice que aquellos que lo adoran a Él son mejores, son más perfectos. ¿Por qué? Bueno, no es que el camino de la adoración impersonal no sea perfecto en sí mismo. O sea, es realmente un proceso válido, ¿no? Es para un trascendentalista principiante. O sea, se debe entender que si bien no es erróneo, si bien es mejor que un ateo o que un materialista, un personalista pues está apenas empezando. Entonces, no tiene muchos beneficios que obtiene una persona que busca a Dios como una persona, como Dios, que busca a Dios como lo conocemos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las ideas de un impersonalista? Bueno, el impersonalista, si no cree en Dios como una persona, como Bhagavan, entonces pues obviamente no adora a Dios en un altar como un devoto lo hace. Un impersonalista puede tal vez sentarse a meditar y tratar de pensar en la eternidad, en el vacío, en todo y a la vez en nada, ¿no? Entonces, para el impersonalista dice Krishna que el camino es muy difícil, porque pues la mente, como el mismo Krishna lo establece en el Bhagavad Gita, dice la mente es inestable por naturaleza. Entonces, controlarla, también dice Arjuna, yo creo es más difícil que controlar el viento. Entonces, en el camino del impersonalista, la mente debe ser controlada con meditación, con la práctica del yoga, de las posturas, del control de los sentidos, la mente y demás, pero para el devoto del Señor, esas cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque el devoto del Señor tiene el arma del servicio devocional. El servicio devocional lo puede todo. El servicio devocional puro es anhelado incluso o es adorado por el Señor Krishna mismo. Entonces, por ejemplo, un impersonalista, ¿qué es lo que busca? Un impersonalista busca obtener la paz, la liberación de las aflicciones materiales de este mundo. Él entiende lo que es el desapego, entiende los problemas del apego. Entonces, si hay para situarse en esta plataforma ecuánime,
este, donde no sufre y tampoco goza demasiado porque sabe que le va a causar sufrimiento. Entonces, para mantenerse en esta plataforma ecuánime, él busca esa liberación. ¿Y qué es lo que un devoto de Krishna busca? Un devoto de Krishna no busca esa liberación, un devoto de Krishna busca el servicio y el amor al Señor Supremo. ¿Por qué? Porque un devoto de Krishna comprende que el alma desde su principio, desde su origen, desde siempre, siempre ha sido una eterna servidora del Señor. Y nuestra posición constitucional es siempre de ser sirvientes. Ya sea que estemos sirviendo aquí en la energía material o sirvamos al Señor Supremo, pero siempre vamos a ser sirvientes. Entonces, un devoto de Krishna o un aspirante devoto de Krishna, cuando trata de servir a los demás devotos, a un devoto puro, cuando trata de servir al Señor, a la deidad, entonces el devoto de Krishna en ese momento obtiene la liberación de la aflicción, obtiene esa etapa en la que el impersonalista está anhelando. Cuando un devoto de Krishna comienza el servicio devocional puro, entonces en ese momento se encuentra en esa plataforma ecuánime, en la que la felicidad y la aflicción son lo mismo, porque a él lo único que le interesa es el servicio al Señor. Entonces, el devoto de Krishna, dicen nuestros maestros, que bien puede buscar servir al Señor, no importa si es en los planetas celestiales, en los cielos o en los infiernos, ¿no? Con toda clase de dificultades, mientras él pueda servir al Señor, él estará satisfecho y contento. ¿Por qué? Porque mientras el servicio devocional está presente en el corazón del devoto, él se llena de dicha y de alegría. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues a que como el devoto lo sabe, si el Señor es una persona, entonces, y uno es su sirviente, entre el amo y el sirviente siempre existe una relación. Entre las relaciones siempre hay un sabor, siempre hay un gozo especial, ¿no? Es diferente a una meditación en un vacío. Si tú estás meditando en una persona y tratas de amarle, de servirle, inmediatamente vas a sentir algo, ¿no? Entonces, estos sentimientos no es que sean ilusorios. O sea, los sentimientos para un impersonalista pueden ser algo del mundo irreal. Pero bueno, para nosotros decimos, ok, los sentimientos, la felicidad, la aflicción, en este mundo no es que sea real, simplemente es temporal. Y si uno la dirige al Señor Supremo, entonces se vuelve algo trascendental, algo eterno, algo puro, ¿no? Algo totalmente del mundo espiritual. Entonces, bueno, pues ¿qué otras planteamientos tiene un impersonalista? Bueno, el impersonalista puede decir a veces que todos somos Dios. Entonces aguas, porque pues si bien el impersonalista está tratando de hacer un avance en su vida espiritual, al pensar que todos somos Dios puede estar cometiendo un error muy grave, porque pues bien, todos sabemos, o al menos todos los que hemos crecido bajo una educación de entendimiento de Dios como una persona, sabemos que nosotros somos partes y porciones del Señor Supremo. Entonces, aparte somos sus sirvientes, esa es nuestra posición. Entonces, uno no es lo mismo que Dios. Si bien uno tiene las cualidades del Señor al ser una parte y porción, nosotros no podemos tratar de compararnos siquiera con Él. Porque entonces, si uno es igual a Dios, uno cómo puede entonces tratar de relacionarse en servicio. O sea, simplemente no es posible. Sería algo aparte bastante arrogante, porque si uno es igual a Dios, entonces ¿qué sentido tiene todo, no? Uno sería ya perfecto desde que nace, ¿no? Entonces obviamente nosotros somos diferentes. Si bien tenemos sus cualidades, pues somos partes eternas, fragmentarias del Señor Supremo. Mismo Krishna lo dice en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, texto 7, Krishna dice: las entidades vivientes son mis partes fragmentarias eternas. Entonces, si bien somos parte del Señor y tenemos sus mismas cualidades, nosotros al ser
infinitamente más pequeños que Él en calificación, nuestras cualidades son mucho más chiquitas, digámoslo así. Entonces, pues uno es cubierto por la energía ilusoria, por la energía material. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos pleno conocimiento como el Señor. El Señor Supremo, dice el Brahma Samhita, tiene un cuerpo de Sat Chit Ananda Vigraha. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el Señor tiene un cuerpo eterno, igual que nosotros, pero Él tiene un cuerpo pleno en conocimiento y pleno en bienaventuranza. Entonces, si bien nuestro cuerpo también tiene esto, nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma está cubierta. Y al estar cubierta, nuestra bienaventuranza y nuestro conocimiento no se manifiestan por completo. Incluso nuestra eternidad se ve, se ve confundida porque nosotros de pronto olvidamos que tenemos esta alma eterna, ¿no? Olvidamos quiénes somos en realidad. Entonces, solo para terminar, vamos a establecer cuáles son los beneficios que ofrece Krishna para los devotos personalistas, para un devoto del Señor, cuáles son las ventajas sobre ser un trascendentalista impersonal. Pues bueno, el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo acerca del servicio devocional, yo se lo recomiendo, él responde esta pregunta. Entonces, en el texto 7 de este capítulo, Krishna dice así: para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional, meditando siempre en mí y habiendo fijado su mente en mí, oh hijo de Prita, para ellos, yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Bueno, entonces, con esta promesa de Krishna, pues, ¿qué podemos decir? Vaya, es el mejor beneficio. Él mismo está prometiendo que la salvación, Él mismo te está prometiendo la liberación de este mundo. Entonces, pues, ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Nuestra preocupación ya no debe ser el cese de las aflicciones o el ay, Dios mío, ¿cómo he caído aquí? Sino debe ser, ¿cómo puedo servirte, mi Señor? Esa debe ser realmente nuestra única preocupación. Entonces, bueno, si no hay más, pues aquí terminamos este tema del impersonalismo. Entonces esperamos sus comentarios. Agradezco mucho su atención. Hare Krishna.